El gas natural representa uno de los principales recursos energéticos del planeta. Está contenido en yacimientos cubiertos por capas más o menos impermeables o se desarrollan surgencias superficiales de variable permanencia. Está compuesto de un hidrocarburo principal, el metano, CH4, con porcentajes de 90% o mayores, y en menor grado de otros compuestos gaseosos, incluyendo otros alcanos, como el etano con un 5%, el propano con un 1%, entre otros. También hay hidrógeno, nitrógeno, helio, argón y dióxido de carbono en cantidades mucho menores. La teoría más corriente sobre su origen sostiene que se originó por el enterramiento y maduración de una variedad de organismos, incluyendo microorganismos diversos, algas y otros restos fósiles. Esa teoría, a pesar de que parece bastante ilógica y se contradice con la realidad, es aceptada por muchos prácticamente sin discusión. Pero este punto de vista no es unánime. Numerosos científicos o investigadores químicos, geólogos y astrónomos no han estado de acuerdo con este enfoque, como Dmitry Mendeleev, el fundador de la química moderna, el físico ucraniano Emanuel Chekaliuk, especializado en termodinámica, el geólogo ruso Nikolai Kudryavtsev, el astrónomo y geoquímico austríaco Thomas Gold y muchos otros. Los científicos que mencionaba forman parte de una corriente teórico-práctica que desarrolló un enfoque alternativo, la teoría de los hidrocarburos abióticos, o sea, de origen mineral. De acuerdo a esta teoría, la Tierra, en su composición inicial, al igual que otros cuerpos planetarios, poseía un contenido importante del orden del 5 o 6% de carbono en su masa inicial. Las condiciones de presión y temperatura en la zona superior del manto terrestre permitieron el desarrollo estable de compuestos hidrocarbonosos, principalmente metano. Estos compuestos son generalmente denominados hidrocarburos, por estar compuestos por carbono e hidrógeno. En esa zona superior del manto, y a profundidades variables entre 100 y 300 kilómetros, estos hidrocarburos se presentan como fluidos livianos que tienden a ascender en la medida que haya fracturas a través de las cuales puedan migrar. En el ascenso pueden sufrir procesos de oxidación a partir de minerales oxigenados, que pierden sus oxígenos y quedan en estado reducido como sulfuros o como óxidos reducidos, que es el caso de la magnetita. El hidrógeno se oxida más rápidamente que el carbono, generándose agua por una parte y compuestos hidrocarbonosos enriquecidos en carbono por otra parte, como etano, propano, butano y otros. Los petróleos son precisamente el resultado de esta diferenciación geoquímica. Cuando estos hidrocarburos en ascenso encuentran capas impermeables que ofician como trampas, se acumulan. Generalmente el gas natural, y en especial el metano, se acumula primero y luego lo hacen los diferentes compuestos con más carbono y más pesados, que tuvieron más tiempo para experimentar la oxidación. Por esa razón, frecuentemente en los yacimientos de hidrocarburos, los petróleos líquidos se encuentran en los niveles superiores y el gas natural ocupa niveles inferiores. Le agrego un elemento que fue introducido por Thomas Gold, es de que esa oxidación puede darse naturalmente o puede darse debido al metabolismo de algunas bacterias que viven en profundidad, las hipertermobacterias, que serían las responsables de la intensidad de este proceso de oxidación. Una conclusión de este enfoque es que el gas natural y otros hidrocarburos, como los petróleos, se encuentran distribuidos en todo el planeta, con enormes volúmenes que permitirían su explotación por muchos siglos, en la medida en que las condiciones tecnológicas, económicas y geopolíticas lo permitan. Ahora vamos a hablar un poco de la teoría de los hidrocarburos abióticos. Como señalaba antes, la antigua teoría del origen biótico o fósil, que es aceptada en general, pero en realidad se ha transformado en obsoleta en gran medida,
ha sido reemplazada durante los últimos 40 años por la teoría que mencionaba antes, la teoría de los orígenes abióticos abisales del petróleo y del gas natural. Sobre esta teoría hay un cuerpo extenso y formidable de estudios científicos. El desarrollo principal tuvo lugar en la antigua Unión Soviética, particularmente Rusia y Ucrania, y más tarde ha sido complementada por otros investigadores y especialistas de otras partes del mundo, entre los que se destaca Thomas Gold, que mencionaba antes. Esta teoría ruso-ucraniana del petróleo ha establecido que el petróleo y el gas natural son materiales primordiales de origen profundo que han ascendido a los niveles superiores de la corteza e incluso a la superficie. Con la eliminación del error de que el petróleo podría ser una manifestación limitada de materia biológica transformada y que se originaría en la superficie de la Tierra, en la corteza, se desvanecen los errores consecuentes relacionados con los supuestos límites, tanto en cantidad como de hábitat, del origen de las acumulaciones petroleras y gasíferas. Así se explican las inexactitudes de todas las predicciones del día del juicio final de la escasez de petróleo que nunca se han cumplido ni se cumplirán. Cada vez hay más petróleo. No es que haya más petróleo, solo que se descubren más yacimientos y que la cantidad existente es muy grande y no se prevé en ningún momento que se vaya a agotar en el futuro inmediato. Vuelvo a decir que la moderna teoría de los orígenes abióticos del petróleo no es tan moderna, porque ha sido sostenida desde fines del siglo XIX por importantes investigadores que trataron el tema, como es el caso del fundador de la química moderna, Dmitri Mendeleev. De todas maneras, esta teoría no es una improvisación, es un extenso cuerpo de conocimiento científico que cubre los temas de la génesis química de las moléculas de hidrocarburos, los procesos físicos que ocasionan la concentración terrestre, los procesos dinámicos del movimiento de ese material en yacimientos geológicos de petróleo y de gas, y la ubicación y producción económica de los hidrocarburos. Esta teoría ha determinado que el petróleo y el gas son materiales primordiales de origen profundo que se transportan a alta presión a través de procesos eruptivos fríos hacia la corteza terrestre. La moderna teoría ruso-ucraniana es casi única entre las que con demasiada frecuencia pasan por teorías en el campo de la geología, especialmente en los Estados Unidos, en el sentido de que se basa no solo en una extensa observación geológica, sino también en un riguroso racionamiento físico-analítico. A continuación, adjunto una bibliografía completa sobre las investigaciones existentes sobre este tema.